Muy buenas noches y bienvenidos a Casa Club. Hoy estamos aquí con todos ustedes para hablar de un mal que tienen algunos deportistas, un mal involuntario y que se llama yips, algo muy conocido en el mundo del golf, que cada vez tenemos conocimiento de que lo sufren más gente, más jugadores y que muchos de ellos están preocupados porque no saben cómo atacar a este problema. Comenzamos. Hay algo en común que tienen músicos y golfistas. Para ambos, las manos son su instrumento de trabajo, las encargadas de llevarles a la gloria o al fracaso. Unos y otros pueden enfrentarse a lo largo de su carrera a uno de los mayores temores de ambas profesiones. Hablamos de la distonía focal, un desorden muscular que en el golf se conoce como yips. La prestigiosa Clínica Mayo define los yips como un espasmo involuntario de la muñeca que ocurre normalmente cuando los golfistas van a patear. Sin embargo, con el paso de los años hemos visto cómo este problema ha aparecido en grandes jugadores, tanto en el pad como en los golpes de chip y drive. Sabemos que hay profesionales que compiten al más alto nivel que para combatir este problema han llegado a afrontar pads con los ojos cerrados, hacer chips a zurdas o aprochar con una mano. Esta demoledora problemática fue abordada por Han Hani en su libro Arregle sus yips para siempre. Él fue sufridor de yips de drive y arregló el problema engañando al cerebro, algo clave a la hora de afrontar esta disfunción. En esta publicación, Hani cita a jugadores como Seve Ballesteros, Ian Baker Finch o David Duval como sufridores de yips, pero a día de hoy este problema sigue estando muy presente. Por ello, esta noche en Casa Club analizaremos este problema que afecta a amateurs y profesionales. Aprenderemos por qué razón aparecen e intentaremos buscar soluciones de la mano de expertos en la materia. Bueno, pues ya lo han visto, músicos y deportistas que sufren este problema, los yips, y lógicamente para hablar de ellos hemos querido contar hoy en nuestro programa con gente muy especializada. Vamos a comenzar presentando a los invitados por mi izquierda, donde se encuentra Joaquín Farías, que es doctor en Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, especialista en rehabilitación neuropsicológica, reeducador de atletas, bailarines y músicos afectados por distonía focal, es decir, por yips, y profesor de la Universidad de Toronto. Nada más y nada menos. Joaquín, Hola, bienvenido. Noches. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. La verdad es que vamos a tratar un tema por el que nos preguntan mucho nuestros telespectadores, jugadores de golf, que lo sufren y que sobre todo les preocupa el si eso va a ser para siempre. En fin, te haremos muchas preguntas y espero que nos puedas aclarar todas las dudas. A mi derecha tenemos a Álvaro López Medrano, es un jugador amateur. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Y que además has sufrido o sufres yips. Efectivamente. Bueno. Desde hace bastantes años. Ahora nos contarás. Además contamos con Carlos de Corral, que es comentarista de Canal Plus Golf, también exjugador profesional y en algún momento de su carrera tuvo algún problema de yips. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Manolo, y a ver si somos capaces de arreglar algo. Bueno, pues completando la mesa se encuentra nuestro querido Guillermo Salmerón, que es director de Bajo Par en Radio Marca y del periódigolf.com, y que va a ser el encargado, Guille, muy buenas noches, de ayudarme a hacer todo tipo de preguntas, porque en un tema tan técnico... Lo que pasa es que no voy a pronunciar la palabra por si acaso. Yo afortunadamente no he tenido la oportunidad de sufrir eso. El innombrable 2. El innombrable 2, sí, exactamente. Aquí ya van surgiendo palabras que no queremos ni decir, pero es verdad que están ahí, ¿no? Y yo creo que se salen además fuera del golf o de la música. Yo creo que toda la gente que tenga que hacer cosas con las manos, pues en algún momento puede sentir esos, ¿no? No sé si son nervios o es presión o es enfermedad. Yo creo que para eso estamos aquí hoy. Bueno, le preguntaremos al doctor también porque no sabemos exactamente si tiene que ver también con problemas psicológicos o de mentalidad, en fin, no lo sé. Lo que sí que me gustaría, Joaquín, en primera instancia es que nos cuentes de la manera más fácil posible de entender lo que es un yip. Un yip sería una distonía focal, ¿ves? Cuando... He dicho de la manera más fácil de entender. más fácil. Vale, llamamos yip o distonía focal cuando nosotros intentamos hacer un movimiento fino, regulado, que hemos aprendido, y ese movimiento no se coordina correctamente. Pero la diferencia aquí está en que nosotros sí sabíamos hasta la fecha hacerlo correctamente. Es la diferencia de alguien que dice, este señor no sabe jugar, ¿no? Estamos hablando de Severiano Ballesteros, que podía en un momento como olvidar. Es como si fuera una amnesia selectiva de un movimiento. Entonces es una manera, tiene que ver con la memoria también. Es normal, y está asociado con un tema muy interesante, que es la extrema plasticidad. Si traducimos eso a términos profanos, la extrema plasticidad es el aprendizaje extremo. Por eso Charles Barkley,
que era un gran jugador de baloncesto, se puso a jugar al golf y rápidamente pudo jugar muy bien al golf porque es extremadamente plástico, aprende los movimientos muy rápido. Entonces, el perfil de una persona que puede sufrir JIPS es una persona que tiene una alta inteligencia cinética, alguien que es un atleta de élite. Bueno, pues claro ha quedado. Álvaro, en tu caso, ¿empezaste a jugar al golf hace muchos años? Sí. ¿En los comienzos tenías JIPS? No. Me empezaron probablemente después de más de 10 años de haber empezado a jugar al golf. Lo que he leído últimamente, y que tiene relación con lo que acaba de comentar Joaquín, es que a veces no hace falta ser un deportista de élite, ni siquiera alguien que lleve muchísimos años jugando, que fue mi caso. A mí me aparecieron los JIPS con 20 y pocos años, y tampoco llevaba 30 años jugando. Lo que sí he leído es que es muy posible, o es muchas veces probable, que aparezcan en personas que han hecho un deporte de raqueta anteriormente a empezar a jugar al golf. Que ese sí que es mi caso, por ejemplo. Que han jugado al tenis, que es mi caso, y entonces eso puede inducir, y de hecho, bueno, yo tengo JIPS en tenis también, al tirarme la bola en el saque, me da un tirón. Y es exactamente, yo creo, lo mismo a nivel cerebral que lo que me pasa al patear. La sensación es exactamente la misma. ¿Y por qué crees que de repente un día, 10 años después, empezaron a producirse estos JIPS? No, para mí fue una sorpresa total. De repente los pads suelen aparecer, por lo menos en mi caso, en pads cortos, y a mí me daba igual que estuviera dada la bola, yo no podía meterla. Y entonces se lo comenté a un amigo y me dijo, eso se llaman JIPS y lo tienen los profesionales. Amateurs nunca lo había habido. Yo creo que hay muchos amateurs que lo tienen y no lo saben. Claro. Esa es mi teoría, yo no voy a ser el único que tiene JIPS. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarme con alguien que se identifique conmigo o que diga, pues sí, sé de lo que estás hablando. Entonces yo creo que una de las razones para mí, por lo menos, de estar aquí es que algún amateur que no sepa que tiene JIPS, que lo identifique. Entonces, bueno, yo lo solucioné. Yo ahora de pad no tengo JIPS porque el pad escoba me los quitó. Que si queréis podemos comentar un poco el por qué un pad escoba puede quitar los JIPS. Entonces está relacionado con lo de engañar al cerebro. El cerebro ve otro movimiento, ve otra manera de coger el palo y entonces ya no acudes a la misma zona cerebral donde tenías guardado el movimiento del pad y lo interpreta como otro movimiento. Entonces pueden desaparecer. Y esto, no sé si tú lo llamas así, Joaquín, pero suelen llamarlo trucos sensoriales. Por ejemplo, los pianistas, que tienen muchas veces JIPS, si se ponen guantes de látex, les desaparecen. Algunos. Sí, pero hay una matización muy importante que hacer. En rehabilitación hay siempre dos opciones. Una es compensar y la otra es restituir. Entonces, si tú no puedes usar la mano derecha y usas la izquierda, compensas, pero tú no has recuperado la función de la derecha. La restitución es cuando tú recuperas la función de la derecha. Cuando hablamos de restitución, por eso es muy curioso cuando va a internet y busca curas para el JIPS o lo que decía él, cambiando la manera de... cambia los movimientos o cambia el instrumento que usas o cambias el pad o lo que sea. Eso es una compensación, no es una restitución, no es una rehabilitación en regla. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación es cuando puedes hacer lo mismo que hacías antes. Es una puntualización importante. Sí quería enseñar... Si te parece, perdona un momento, Álvaro, porque quería terminar con la mesa, hacer la pregunta pertinente a Carlos, y ya nos metemos en el debate y bueno, en la tertulia y explicando todo esto. Carlos, tú, como jugador profesional, empiezas a sentir algo también y esos son JIPS. A ver, yo entiendo que sí. También creo que los JIPS, por lo menos ahora yo voy a hablar de mi experiencia, me considero y me he considerado siempre un buen pateador, le he dado muy mal a la bola, pero he pateado muy bien. Y en un momento dado, sí, me temblaban las manos más de la cuenta. Y yo no hablo del... hemos visto varias imágenes de Severiano y varias imágenes de muchos jugadores. No tiene nada que ver fallar un pad corto con tener JIPS. O sea, un jugador sin JIPS puede fallar un pad así. Y un jugador con JIPS puede meter un pad de 7 metros. O sea, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que en un momento dado, bueno, yo por lo menos empecé... yo creo que a raíz de un mal movimiento técnico, y de empezar a fallar pads, empiezo a perder confianza y una vez pierdo confianza empiezo a sentir más nervios de la cuenta y como ya era incapaz y al ser incapaz ya tratas de buscar cualquier tipo de solución, ¿no? Intentar dar a la bola despistada, o sea, pasar por ahí cerca y acabarla a una mano porque no te crea esa presión mental o
o 1000 formas de terminar un hoyo, ¿no? Pero no hay manera, no hay nunca un pad dado, que ese es el problema. Nunca la bola está suficientemente cerca como para que sepas que la vas a meter. Y la solución mía también fue la de coger el pad escoba. El pad escoba te lo soluciona de golpe y yo creo que por eso está bien que lo hayan prohibido. O sea, el pad escoba, cuando uno no tiene problemas de yips, no te soluciona nada. O sea, me refiero, patear bien con el pad corto, patear bien con el pad largo es exactamente igual. Es hasta más complicado con el pad puede que sea escoba. hasta más largo, pero los yips te lo quitan de golpe. Por lo menos en mi caso, ahí solo hay que ver, bueno, como comentáis, está el Champions Tour, la de jugadores que lo utilizan el Champions Tour, y a mi gusto es por eso. Llevan muchos años compitiendo y han pasado por yips la mayoría. O sea, solo hay que ver Bernard Langer, que es el caso más famoso de yips, cómo patea con el pad largo, ¿no? Es exclusivamente porque el pad largo, este problema te lo quita de golpe, vamos. Con lo que nos vamos a encontrar que cuando lo prohíban anclarlo al cuerpo, Va a haber mucho jugador que va a tener que dejar de jugar. No Sí. tengo ninguna O duda. O jugar a un seguir con nivel, yips. o qué tal, exacto. Yo dejé, bueno, nunca he competido a esos niveles, ¿no? Ni mucho menos, pero yo dejé de jugar hace ya muchos años y ahora cuando juego con amigos juego con el pad corto y las meto. ¿Por qué? Porque no me importa ni meterlas ni fallarlas. Entonces yo creo que esa o sea, que crees que es la más base. un problema psicológico que neurológico. Sí quería comentar, Manolo, porque es justo unas que quería comentar Por favor. y preguntar a Joaquín. La distonía focal, o por lo menos lo que yo entiendo, siempre se asocia a un problema neurofisiológico, puramente neurológico. No se mete una componente emocional psicológica. No, eso no es cierto. De hecho, los estudios de los últimos años son integrativos. Y lo que podríamos hablar de que es un trastorno neuro, psico, es biomecánico, es técnico, es emocional, es psicosocial. O sea, se ha abordado la investigación de la distonía en muchos ámbitos. Y incluso podríamos decir que es un problema cardiológico también, porque cuando vas a patear, una persona con distonía, su corazón va mucho más rápido. O sea, cuidado que el debate aquí, cuando la gente dice esto no es neurológico, es psicológico, vamos a inventar la rueda otra vez. Ya se habla de neuropsicológico y se incluye lo psicosocial. O sea, cuando alguien no puede patear o puede patear, eso es porque se consigue un equilibrio. Cuando lo hacemos bien, estamos en equilibrio con todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sabemos y lo que movemos. El cerebro actúa globalmente. O sea, el cerebro no se puede diseccionar de esa manera. O sea, decir que no es neurológico que es psicológico para mí no tiene sentido. Siempre es todo. Es que lo que se dice es que el porcentaje de músicos con yips es mucho más bajo, es el 1%. Eso está mal hecho, porque el dato que tú cuentas es de una tesis que citaba un artículo del 2003. El mismo autor que dijo en el 1% en el 2003, en el 2010 dijo un 4% y en músicos, dependiendo de los instrumentos, sube a un 10%, te acercas al yips. Aparte hay una cosa interesante, ¿por qué los golfistas tienen más que, por ejemplo, que los pianistas? ¿No? Tenemos un 4 y los golfistas tienen un 12 o un 18. Porque los pianistas tienen más variedad de movimientos. Eso se conoce como lexicón de movimientos. Tu cerebro dispone de más movimientos distintos para alternar. Entonces, si yo toco el piano 8 horas, hago muchos movimientos distintos. Una persona que está pateando, no digo 8 horas, pero 4 horas y repite el mismo siempre, exactamente claro. el mismo movimiento. Entonces, las actividades que tienen movimientos más reducidos, mínimo número de movimientos, son las que más distonía tienen por definición. Esa es la respuesta a ese comentario. Por ejemplo, el lanzamiento de dardos produce distonía. ¿Por qué? Siempre buscas el mismo punto, estás apuntando al mismo sitio y usas los mismos músculos. Los corredores de maratón tienen distonía en los tobillos, pero es muy difícil verlo en un futbolista, o no se ha visto en un futbolista. No porque hay sabemos, mucha ¿no? variedad. Da la sensación de que es un tema de precisión, ¿no? De ya no deporte, sino actividades de precisión. Imaginaros, se me ocurre por hacerlo casi grotesco, ¿no? A una Iscolari, con un hacha entre los dos pies que tuviera yips, ¿no? Sería terrible, ¿no? Pero a mí, oyendo lo que estoy oyendo, me da mucho la sensación de que claramente esto es un problema médico, no técnico. Me da la sensación. Es que yo creo que hay que dar la matización ahí. Claro, es que la gente no, cuando hablamos de yips, y ya lo he dicho, así que toco madera. Ya lo tienes. Ya lo tengo. No, lo que sí queda o es importante es que sepamos en qué ámbito nos estamos moviendo, porque decimos, hombre, esto es un problema de profesionales. Yo creo que no. Los golfistas son golfistas iguales. Unos son profesionales y otros amateurs, pero al final el que se pone delante de una bola con un hoyo, pues unos tienen más presión que Sobre todo otros, que hay otros lo muchos hacen amateurs mejor. que juegan mejor que muchos No, y sobre profesionales. todo Y hay habrá amateurs muchos que amateurs que no lo entrenan sepan, sepan, ¿no? Pero no solo en golf, porque tenemos no, en preparadas todo. unas imágenes Claro. que además ahora que estamos hablando de si es psicológico o si es neurológico, creo que vienen a cuento, porque tenemos en otros deportes, fíjense, ¿no? Como un portero de repente con un jugador cerca y parece que le da un pequeño temblor. Ahí vemos como, no sé si estos ejemplos en concreto forman parte de que no han calculado bien la cantidad de altura en el salto,
Pero sí que nos encontramos, fijaros en lo que viene a continuación. Un portero que se hace un paradón y a continuación va a sacar y no sé qué le pasa en la mano y se mete en su propia portería del balón. Sí, pero ¿no? es que tú ves a un jugador pateando con un pad de 50 centímetros y lo falla y se le va 1 metro por la derecha. ¿Y qué dices? ¿Tu primer pensamiento cuál es? Vaya fallo que ha tenido. A nadie se le ocurre decir, no, esto es una cosa que se llama gips, esto es una... No, dice, bueno, qué horror, ¿no? Pues en el mundo del deporte, pero ¿qué pasa con un pianista? Digo, pianista, Sí. o con un carpintero. Un cirujano. Bueno, ya no digamos un cirujano, ¿Existe ¿no? la distonía focal del cirujano? No, pero claro, con todo lo que sea a manos, al Pues final... espero que esté bien identificado. Sí, que no me toque, Bueno, no me víctima. toque. ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? Para el enfermo en concreto, ¿no? Contar Continúa, una Álvaro, cosa. por favor. Manolo, que yo creo que es importante. En otros deportes hay jips y pasa que no tienen que ver, o por lo menos es mi opinión, con el jip de pat. El jip de pat es un tirón que te da en el momento del impacto. Bueno, luego hay teorías si antes del impacto, un poco después. Pero en otros deportes, por ejemplo, el béisbol y el cricket, es un problema en el release, en el giro. En el giro de la muñeca, en el último momento. Y el equivalente en el golf es en el full swing. De hecho, Han Hani en el libro lo llama full swing jips, que es que no puedes hacer el release. El release de muñecas en el momento del impacto no lo puedes hacer. Y entonces, eso en general produce un bloqueo a la derecha completamente. La bola suele acabar en la calle. Ni siquiera tienes árboles porque te vas a la calle del otro hoyo. Y una teoría mía, esto ya es mío, que es el vídeo de Baker Finch, es cuando tú eres consciente de que están dando dips y que estás bloqueando completamente a la derecha, intentas forzar el release, que eso es malísimo también, y entonces pasa lo de Baker Finch, que la tiras completamente a la izquierda. Tenemos 2 imágenes, las vamos a ir viendo. Está en el hoyo 1 del Old Course de Sant Andrews. Ya saben que casi comparte calle con el 18 y son 100 metros de ancho. Y esa bola se va fuera de límites. Es una de las pocas veces que ha ocurrido en la historia. Algunos dirán, bueno, coincide con que había viento y se le ha volado la gorra y demás. Bueno, pues me imagino que esto será el intentar forzar ese release y que al final le hace que las muñecas giren más de la cuenta y que lleguen antes y la cara cerrada, ¿no? No, irse ahí desde esa posición es prácticamente imposible. O sea, ya no es ganchazo, ya no es que hay Y un profesional en el Open 350 británico. metros y además me parecía que era una madera de calle, ¿no? O sea, que la Reciente situación... ganador de British Open. No, había no, ganado por eso hace- te digo que la situación es dantesca cuando te encuentras ante eso. Y me imagino que sobre todo es la impotencia de no saber qué hacer. Y sobre todo el que colectivo alrededor piensa que ha sido que no no has saben. podido con la presión. Claro, claro. Cuando en el fondo, si yo hago el análisis de ese movimiento, yo lo que diría es que hubo un movimiento que no se hizo y él tuvo que compensarlo. O sea, llegado el momento hubo una co-contracción. Tú estás haciendo un movimiento Sí, de... sí, ya. Y entonces, ¿qué pasó? Tú vas en una dirección y ahora de repente aparece un movimiento involuntario en otra, tú tienes que compensarlo como puedes y la lanzas al Ya se sitio produce que una sea. descompensación. Una ¿no? descompensación. Entonces, el hecho de la diferencia... Es muy importante decirlo, porque que un portero, un jugador o un jugador de golf cometa un error una vez no le convierte en una persona que está afectada por distonía focal No, o por claro. gips. Tiene que ser que falle 6 de cada 10. O sea, en baja... Tiene que ser un drama, doctor. No es más fácil, además, para mí siempre ha sido la diferencia entre el golf y muchos otros deportes, pues has dicho antes lo de los dardos y también me cuadra mucho, es lo de pelota parada. O sea, ahí los nervios actúan mucho más que, por ejemplo, en un tenis o en un fútbol, que nunca sabes qué va a pasar, tus movimientos nunca son pensados, son instintivos, ¿no? Más que otra cosa. Y o sea, que tiene mucho que ver, yo creo que sea a pelota parada el golf. Luego hay muchos jugadores que, por ejemplo, se ponen a la bola y los ves que vuelven y miran y se ponen y vuelven a parar y vuelven a mirar y paran. Tienen una rutina demasiado lenta que se asocia o parece ser un poco decir qué inseguridad, ¿no? Qué tensión, qué nervios. Ahí digo amateurs, que llegan a la bola, se ponen, miran y le pegan y la bola sale unas veces bien y otras mal, la mayoría mal, pero porque somos muy malos, no por nada, ¿no? Pero también cuando debe de haber perfiles de jugadores que vas viendo tú como diciendo, aquí hay algo que no está bien, no puedes estar 60 segundos pensando, aunque no haya movimientos o algo, ¿no? Que tu rutina sea tan lenta, no por ser jugador lento, sino quizá por una inseguridad brutal. Hablando, relacionado con la rutina, que es cuando tú estás pensando en el movimiento que vas a hacer, lo ideal, que eso lo comenta siempre Nacho Gervás y Álvaro Beamonte, es no pensar nada, ¿no? Es hacerlo de manera Ponerte natural, claro. ¿no? Que el otro día comentaba Nacho Gervás que John Daly es un ejemplo de un swing natural. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, el problema de los jips es cuando, el problema para mí es que lo que pasa es que tú intentas hacer consciente el movimiento, por ejemplo, ir viendo cómo va la cabeza del palo,
para que llegue cuadrada en el impacto. Esto sirve tanto para el pad como para el drive. La obsesión no es porque es un problema obsesivo, pero vamos, el objetivo del jugador es que la cara llegue cuadrada en el impacto. Entonces, desde que va bajando, se está controlando continuamente que la cara llegue cuadrada. Y eso produce movimientos de izquierda a derecha y es un poco caótico, ¿no? en el impacto. Lo que pasa es que eso lo haces de manera inconsciente. Tú no eres consciente de que estás intentando... Pero tu cerebro sí. Pero tu cerebro sí. ¿Pero por qué lo haces? ¿Por qué has empezado a partir de un día a intentar controlarlo todo? Porque ya está ahí. O sea, eso es lo que yo quiero, ese es mi mensaje. No es que, como yo empecé a intentarlo controlar todo después de ser un campeón, Aparecieron los empezó Sí, aquello. como se descuadra, intentas cuadrarla. Pero ahí está. Entonces, realmente es una persona que está fluyendo, que está viendo, porque de hecho mi experiencia con los atletas afectados por distonía es que son la élite. Son gente fantástica que sabe lo que tiene que hacer, conoce la técnica e incluso son los maestros. Entonces, ¿qué pasa? A partir de un momento pasa algo, un día empieza a temblar. Y toda la compensación que se hace de manera no consciente, que es muy compleja, el control de movimiento, los automatismos, ya deja a la persona de confiar en su autocontrol. Chirrían, sí, chirrían. Y entonces ya intentan... Lo que pasa, doctor, es que el amateur, digamos, que el que juega una vez por semana en su club con sus amigos, Sí. vamos, es que ni se plantea porque qué le le da puede igual. pasar o no le puede pasar. Un handicap 24 es que no sabe ni cuadrar la cara del palo, con todos los respetos para los handicap 24 que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Llega un momento que dices, bueno, pues se me ha ido a la derecha. Bueno, Ya pues está. a ver si la meto para la izquierda ahora, ¿no? Exacto. No, yo no me imagino a ningún amateur yendo a un doctor a decir, oiga, ¿podría tener distonía focal? Y a veces es tan sutil, tan sutil. Yo no jugaría Claro. con este nunca, ¿no? Hace un momento, doctor, ha nombrado usted a un deportista, un jugador fantástico de la NBA, Charles Barkley, el gordo Barkley, como le conocíamos. Fíjense, por favor, en el swing de Barkley. Esto más que una distonía focal, yo creo no No sabría lo repitas, explicarlo. no lo repitas, ¿eh? Esto que le pase a un atleta es impresionante. Además, una atleta como él. O sea, es una persona extraordinaria, con una capacidad de Y ahí coordinación estamos con extraordinaria. Hanhani. Sí. Y lo hace bien. La ha curado, Sí. la ha curado. No, ha Pero evolucionado. Es ¿eh? increíble, es que yo no había visto algo similar en mi vida. Pero lo que estamos viendo ahí es una compensación. Bueno, varias, sí. No, bueno, es que el Tremendo, hecho que ¿eh? como no lo puede hacer, no puede usar de una manera fluida la musculatura que tiene que usar, compensa utilizando otra musculatura. Y eso hace que pierda la eficiencia radicalmente, baja la eficiencia a cero. Pero también es dramático porque si uno quiere buscar vídeos de distonía o de jips en el deporte, tienes que buscar los vídeos que parecen cómicos. A mí me parece que esa imagen es dramática, es una persona No, no, intentando no, hacer algo bien. pero al final la sonrisa la que nos sonrisa sale sale aquí es- porque no entendemos, no Pero la es que sorpresa además de en el decir, ¿qué sonido está ambiente pasando? se ve como todos los que jugaban con él, que son todos ellos, se estaban riendo porque decían... Porque claro, yo creo que nadie asocia esto a un jeep o a una distonía focal. no, no. Pues eso es falta de conocimiento, porque Claro, la claro. tragedia- Ven haciendo una cosa rara y dicen, ¿pero qué haces? Lógico, ¿Qué te lógico, ríes, es no? desconocimiento total, pero uno llega a un tee del 1 y se sienta y habitualmente hay que esperar 2 partidos para salir, claro, uno imagina ver de todo en el tee del 1, Pero esto no. si uno está sentado y ves esto, lo primero es que te sale la sonrisa Mira la y pierna, dices, mira la ¿pero tú qué pierna. haces aquí? Y sobre todo, si encima es una figura del deporte Sí. mundial, un Sí. tío que tiene lo que tú decías, Sí. ¿no? Una facilidad innata para hasta Todo. tocar el violín antes de que habláramos, sea. ¿no? Son personas que lo tienen, ¿no? Y Sí. ves esto y dices tú, ¿pero tú de dónde has salido? ¿Qué Oye, haces pero aquí? mira qué diferente. pero está teniendo una tormenta cerebral. Totalmente. Y la gente piensa, no lo entiende. Y por eso yo creo que para eso está bien que se hable en televisión y que se cuente. Ahí está pasando algo. Lo que vemos es simplemente lo que hace la persona para compensar lo que está pasando No, arriba. es tremendo. Es que es horroroso. O sea, me ¿Y refiero... tiene que ser- solución? Claro que tiene solución. Se puede. Míralo, Bueno, salía míralo, ahí, sí, estaba... lo hemos visto. No tiene nada que ver. O sea, salía ahí dándole una bola, en Ya. una tal, que no Luego sé qué, ponen que yo- el tee del en uno otra Exacto, vez. en el Claro, minigolf. hablando Aquí, de mira qué bien soluciones- lo hago. Sí, eso. Ya. Aquí el doctor Farias ha dado en la clave que tú puedes engañar al cerebro, que eso no es curar el jeep, eso es utilizar trucos para que no te den los jeeps. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, cómo lo resolvió Hanhani. Tuvo jeeps de drive y él lo resolvió no mirando a la bola en el momento del impacto. Pero eso tiene cierto sentido. Porque hemos dicho que es neuropsicológico, o sea, tiene que ver también donde tú colocas la atención, porque es el global. Si tú buscas, si quieres entender lo que está pasando aquí, tienes que pensar globalmente. ¿Me Hay que puedes mostrar a la trabajar. cámara siempre que tengas una imagen? Y Es la en cámara blanco y lo negro, recogerá bien. se va a ver bien. Se ve perfectamente que en el impacto él está mirando ya hacia la calle. Y luego la foto esta de aquí es que él mira el trozo de visera que puede ver. En vez de mirar a la bola, utiliza también el trozo de visera para no mirar a la bola. Eso Y ya- es dificilísimo, ¿no? O sea, Bueno, yo lo he pegarle- probado y no es lo mejor. O sea, es difícil, claro. Es como jugar a ciegas. Claro. Y luego otra foto que te quería enseñar, que también es una manera... Esto ya yo diría que también es intentando curarlos. Porque esto sí que es reproducir exactamente el mismo movimiento. Esto es
un pad, en vez de hacerlo con el pad, hacer un blade shot con el filo del blaster o del pitch. Y ahí no se sienten los chips, ¿eh? Porque eso ya... Y eso lo comentaba con Carlos antes de entrar. ¿No lo sientes? No, A mí por se lo me quitan menos, también. por lo Pero menos eso es yo una compensación. llega a patear. Claro. Se así los sustituye pads el cortos. estímulo. Se sustituye el estímulo, no hay una respuesta asociada a ese estímulo porque es otro. Yo creo que como lo haces con un palo extraño, mi sensación era que no te sientes obligado a meter A el pad. meterla. ¿Vale? O sea, es un problema, para ti era un problema psicológico. Sí, del todo. Para Una mí sí. pregunta que os quería hacer tanto al doctor como al jugador profesional en este caso. Cuando aparece el Jeep, primero, ¿esto se tiene que arreglar de alguna forma médica o hay algún tipo de ejercicio que vosotros utilicéis independientemente de hacer un blade shot? ¿Algún tipo de ejercicio que os haya podido recomendar un doctor para tratar de evitar los Jeeps? Yo no tengo ni idea cómo se arregla. No te voy a... Lo interesante es que la mejor manera de arreglar el movimiento y los problemas de coordinación es con movimiento. O sea, la mejor terapia para alguien que tiene Jeeps es jugar al golf, revisar lo que está pasando, analizar qué músculos estás usando que no deberías usar, qué músculos no estás usando que deberías usar, estimular los que les falta actividad y relajar los que les sobra actividad. Es un trabajo como de una conciencia extrema, hacer los trabajos bien, trabajar 3 minutos bien, ir reposando y dar tiempo. Entonces se produce lo que se conoce como un proceso de plasticidad neural, que sería como reaprendizaje. No tendrías que aprender todo lo que sabes de golf, solo habría que trabajar en la secuencia cinética que está distorsionada y habría que reorganizarla. Es como si fuera, lo que dijimos antes, si lo queremos entender de una manera muy sencilla, como si fuera una amnesia selectiva. Has empezado, un día empezaste a obviar, a no usar un determinado músculo en una secuencia. Entonces, por eso has hecho toda esa compensación y por eso Charles Barkley hace una compensación tan exagerada. Sí. Entonces, el trabajo consiste en encontrar el músculo que no estás usando, ponerlo a trabajar y hay que hacer incluso fisioterapia, porque un músculo que tú no has usado durante 10 años correctamente, vas a encontrarte que ese músculo no funciona igual de bien. Incluso los músculos que has usado para compensar durante tantos años están acortados. Normal. Entonces, va a haber que hacer una intervención, va a haber que hacer estiramientos, tonificar, movilizar, recuperar el ángulo de movilidad y luego encontrar la armonía y la coordinación otra Doctor, vez. ¿y todo eso es teoría o es práctica? Práctica. ¿Se ha hecho ya con Se ha- algún jugador no amateur, sino profesionales? Sí. ¿Y se cómo puede decir? O sea, hacer. lo que me parece complicado es saber definir qué músculos estás usando y qué músculos... Está atrofiado. Eso es Está básicamente atrofiado. mi trabajo, el de encontrarlos. O sea, Ajá. y esa es la clave. Yo creo que la clave en la rehabilitación es que en vez de cambiarte el pad, en vez de cambiarte no sé qué, y la textura, en vez de hacer eso, ir al corazón del problema, que es encontrar qué es lo que estás haciendo mal y hacer que lo dejes de hacer. Eso implica un proceso que se llama de deshabituación. También tienes que, eso tiene un elemento psicológico, que tienes que dejar de hacerlo mal y empezar a hacerlo bien. O sea, hay que extinguir una respuesta que no es. Bueno, estamos escuchando al doctor, que es un especialista en estas cuestiones, también a Álvaro, que además se ve, Álvaro, que a propósito de tus Jeeps, pues has estudiado mucho, te has preocupado por saber de qué va. Y vamos a escuchar a continuación a Bernard Langer, que es uno de los jugadores, pues ¿qué más hemos sabido de sus Jeeps y demás? Pero antes, quería recordarles a todos ustedes que si traen un amigo a Canal Plus, ahora podrán disfrutar del 20% de descuento en sus facturas durante 6 meses. Además, podrán llevarse un televisor Samsung Smart TV, con lo que no esperen más, infórmense en amigos.plus.es o en el 902 25 55 51. Bueno, pues Bernard Langer, lo comentábamos antes, uno de los casos más sonados de Jeeps, precisamente porque era uno de los jugadores más importantes. Incluso en Ryder Cups ha sufrido esta situación y la explicación que le daba es la siguiente. Also wenn man die Jips hat oder Padprobleme, dann ist es ein Muskelverkrampfen hier in den Händen und Armen und der Pader wird nicht ruhig und gerade geführt, sondern da ist dann ein bisschen ein kleines Zucken so oder so und es sieht dann so aus. Und das sind eben die Probleme, die sehr viele Spieler auf der Welt haben und ich war einer davon. Bueno, sí que lo ha sufrido Bernard Langer a lo largo de su carrera. Además recordamos cómo se agarraba con una mano un brazo, un antebrazo, mientras agarraba el pater y demás. Se ha probado de todo aquí, ¿no? Para intentar superar al final lo que más frutos ha dado ha sido el pater largo, el escoba. Pero fijaros la cantidad de trucos que pueden llegar a tener y no siempre funcionaban, además, ¿no? Bueno, pero para mí esto, a ver, el ejemplo de este pad está claro, hay que poner a Bernard Langer sin duda, porque es el mayor
exponente, ¿no? Bueno, el primero que empezó a hablar en serio de este tema, que había padecido este problema. Pero este pad, yo creo que solo el jugador sabe si ha sentido un Jeep o no. A mí este pad, visto desde fuera, parece suficientemente fluido como para pensar que simplemente la ha fallado. Me parece Este un pad- fallo. Exacto. Yo siempre he pensado que no era un Jeep. Lo he visto Yo muchas también, veces. pero él es el que, yo creo que es él el que tiene que saber si lo es o no. Es él el que ha sentido si se ha... O sea, como era un pad que se jugaba la raid en ese pad, Este es un, pues este se es magnifica un ahora. pad que lo ponen como ejemplo de jeeps de psicología. No obstante, yo también me he preocupado por saber si un jeep realmente a la hora de verlo en televisión se puede apreciar o no. Y tenemos varios ejemplos de jugadores que han sufrido jeeps y no se aprecia que haya ningún latigazo ni ningún movimiento a lo mejor que sea descoordinado con respecto al swing. Pero eso hay que matizarlo porque existen dos tipos de Este es Doc distonía. Sanders. Fijaros esta situación, ¿no? Tiene un pad de medio metro. Estamos hablando de un Open británico El del hoyo año 72 70. para ganar el Open británico contra 72. Jack Nicklaus. Si ganaba, o sea, si embocaba ganaba y si no, forzaría un playoff que luego a la postre ganaría Nicklaus. Ahí no se aprecia. Buah, pero aquí Se sí que aprecian hay, ¿eh? muchas cosas ahí, ¿eh? Ahí se Se aprecia aprecia miedo. que está a 200 por hora. Pero ahí se aprecia miedo, no un problema neurológico de jeeps. Pero ¿no? es que el problema neurológico, cuidado que hay una cosa que hay que decir, la persona que tiene jeeps está sana. No estamos hablando de que tenga un problema neurológico, estamos hablando de función, se sobreactiva. Entonces, ahí es donde se funde la psicología con la neurología. Hay una sobreactivación y en esa sobreactivación te puede dar para que tú tengas una contracción extrema de los pronadores o simplemente un poquito. Pero claro, en el golf, si tú tienes un déficit de control del 1%, Se en va la bola, determinadas bolas claro. lo has perdido. Sí, pero es que no se Entonces, puede no se apreciar. ve, No pero se él puede lo siente. apreciar. Pero... Por ejemplo, Entonces, lo que le es un ocurrió a poquito Tom de temblor. Watson en Tamberry fue un jeep. Ese último pad que sí embocaba, ahí lo tenemos, ganaba el Open británico Pero con yo- casi 60 años. esto me acuerdo- ¿O esto fue miedo también? Es que, ¿cuál es la diferencia entre el jeep y el miedo? Es difícil, porque en el fondo, ¿qué tenemos como prueba? Yo traje unas imágenes de qué pasaba en el cerebro en el momento que era la respuesta distónica. Lo que hay es una sobreactivación. Entonces, el señor se sobreactivó, perdió el control motor. Es que yo creo que en el golf hay un aspecto que lo En este Open diferencia... británico había metido muchos pads Sí. de 15 metros. Sí, ¿eh? pero yo creo que en el golf hay un aspecto que lo diferencia de todo, ¿no? Y es la presión, la tensión y que cualquiera, tengamos o no jeeps, hemos fallado pads como esos, mucho más fáciles que esos y miles de cosas que Eso es, las no. tenemos todos los días. Perdona, Sí. Guillermo y Álvaro, porque es que aquí está el movimiento distónico o no distónico, que creo que aquí, doctor, sí que tiene usted que explicar muchas cosas. Lo que quiero decir es que cuando la gente dice solamente es psicológico, también es neurológico. Yo claro que incluyo lo psicológico, pero lo neurológico podemos ver que cuando el movimiento es no distónico y cuando es distónico hay un cambio. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay mayor actividad, es exactamente el mismo movimiento de muñeca lo que estábamos viendo, la misma persona. Con una distancia de 5 minutos, cuando sale bien y cuando no sale bien. ¿Qué es lo que hay? Es una sobreactividad, una sobreactivación. Entonces, realmente las áreas motoras y sensitivas están más activas. Es como, si lo podíamos explicar, como si fuera una tormenta eléctrica cerebral en ese momento. ¿Qué estamos viendo en estas fotos? Son las áreas motoras y sensitivas del córtex y lo que vemos es que hay más actividad de la cuenta. Es muy importante parar en esta porque lo que vemos es que en el movimiento no distónico la persona estaba moviendo la mano derecha. En el no distónico se activaba solo el hemisferio izquierdo, que es el que tendría que activarse para mover la mano derecha. Y la persona que está teniendo la reacción distónica se activa también el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué es lo que presenta esta persona? Presenta dos cosas. Tenía que tener una activación X y la tiene casi, podríamos decir, del doble de actividad, se ve. Y por otro lado, la actividad no está, digamos, circunscrita donde tendría que estar. Es como si fuera masiva. ¿Qué es lo que pasa en el JITS? Porque cuando uno quiere patear, tiene que usar exactamente, ahora tengo que usar los extensores y luego tengo que quitarlos y poner los flexores de una manera fluida. Si en ese momento de repente yo contraigo los pronadores, los supinadores y el hombro, pierdo el ángulo. Ya lo has liado. Una cosa, aquí hay una clave también, que es que el que tiene jeeps, de repente puedes estar pateando mal o hacer 3 jeeps en 3 pads y luego uno bien, quiere decir, se van alternando, de repente todos los pads que hagas ya en tu vida van a tener un jeep, o va a haber un momento que dices, ahora no lo he tenido. Si lo quieres entender, piénsalo como una respuesta. O sea, la persona se siente bien, con lo cual no hay esa hiperactividad. No quiere decir, cuidado que es muy importante la matización. Esa imagen la conseguimos en el Hospital Nisa de Sevilla con la ayuda del doctor Yameli y el doctor Viñuela, y lo que muestra es que es una respuesta.
Entonces, tú puedes dar un pad fantástico ahora mismo y en 5 minutos tener esa O sea, hiperactividad. que si hiciéramos 100 fotos del Sí, cerebro, sí. podríamos tener 60 que hubiera jips y 40 que no, Claro. por ejemplo. Lo Bueno, que yo como pasa- padecedor quiero, A ver. en mi caso, y creo que en el de mucha gente, casi siempre me da. Si hago pero un eso es- pad Y con- Hay que aunque no te dé, matizarlo. como estás esperando que te dé, no Te hay da, quien patee ya. claro. Por lo menos a mí eso me ha También. pasado, que como estás esperando Puede que te ser. va a ¿Hay algún pasar... caso en el que algún profesional ha declarado tener jips en competición y en entrenamiento no? Con lo cual eso nos indica o nos invita a pensar que es un problema también tiene- mental. también- no, va así. también. Es que hay digamos, lo que llaman un trigger, o sea, un detonante. O sea, la persona con distonía tiene distonía y el estrés la Lo acelera, aumenta. claro. Eso es. Entonces, Ya. claro, tienes la tendencia a hiperactivarte y estás en tu casa con tu mujer, estás tranquilo, estás feliz, ahí- y pues en el salón, igual que el señor, pues pudo hacer así y funciona. Pero ahora ponte bajo presión y como tienes esa tendencia a ir ahí, pasa. Entonces, no quiere decir que... Ahí está el detalle, hay que tener una predisposición para que pase y un desencadenante, que puede ser la presión psicológica. Para mí el caso de Watson es muy significativo porque ha sufrido jips toda su vida, él mismo lo ha reconocido, no ha tomado ninguna medida, él se ha empeñado en yo sigo haciendo lo mismo y lo superó, de hecho llegó a ese último pad porque había superado los jips. Pero yo cuando lo vi, lo estaba viendo en directo, nada más verlo dije jip. Y también influye mucho la cara que pone él, la cara de un poco de sonrisa como diciendo, no me Ha creo vuelto, que ha me acaba de vuelto. dar un jip justo ahora. Ya, pero también a lo mejor tenemos que tomar los jips como cosas del golf. Son cosas Quiero naturales. decir que de repente uno como va a cuando te patear y, encuentras un y marker dices, con el pues, que no pues, contaba, ¿no? ¿por qué? Lo he fallado, se me ha ido la mano. O yo instintivamente en la tensión, muchas veces cuando es verdad que estamos pateando absolutamente relajados, si te estás jugando una cerveza ya no pateas igual que si no te la estás jugando. Sí. Ya no digamos los profesionales o en otro tipo de apuestas. Sí, que pero juegan por pero renovar muchas una veces es tarjeta, que, por ganar claro, $1 millón esto de no es dólares. matemático. Es más, de 100 veces que un amateur patee, yo creo que 80 no lo hace bien. No. 20 pateamos fenomenal y 20 entran. Pero si tú tiras 100 pats a 6 metros, vas a meter 15 o 10. Sí, no, ¿Por sí. qué? Pues por diferentes causas. Me imagino que serán jips mucho menores y mucho... No le llamaría allí, porque es importante diferenciar Ya, esto, ya, ya. porque no podemos decir que cada vez que alguien ha hecho un fallo que no Sí, era es un esperado, jeep. No, no, es un no. jeep. Eso sería algo que yo no defiendo en Sí, pero a lo absoluto. mejor de 100 uno. A lo mejor... No, el jeep se define por una persona que puede dar 95 de 100 Sí. o 98 de 100 y pasa a 4 de 100. Ya. Entonces, y además pasa de la noche a la mañana. Ahí es donde está claro. Aparte que no solamente es que falles una vez, hay unos síntomas que tiene que haber. Tiene que haber el temblor, tiene que haber la cocontracción, o sea que eso, antes de decir, había una cosa que había en algunos sitios tú lees que han entrevistado y le han preguntado a la gente, ¿usted tiene jips? Eso no lo puedes decir, o sea, hay que ver si lo que tú tienes es que contraes, que tienes un problema, que está fallando la coordinación o realmente tienes el jips. El jips tiene una característica fisiológica que es medible, que es la cocontracción, y hay que verla. Y si no hay cocontracción, ya estamos en el mundo que en el fondo es difícil la patología, que tenemos que englobar muchas cosas. Y hay que definir qué es esa. Habrá muchas cosas que sean puramente psicológicas, el jips. Ya eso entra en el terreno de la neurología y solo se puede decir que alguien tiene distonía cuando tiene ¿No determinado habría un signo muy tanto por concreto. ciento de jugadores Vamos. que puedan tener esa distonía o jips en Os el lo voy a general, contar, ¿no? porque se realizó una encuesta hace tiempo. Los encuestados eran 300 jugadores exactamente y los resultados de esa encuesta fueron los siguientes. El 28% admitió haber sufrido jips. La media de edad de los que sufrían estos jips es de 35,9 años y se producen tras casi 21 años de práctica deportiva. Los afectados lo sufren de la siguiente manera. En un 54% de los casos solo de pad, en el 45% de pad y chip o de pad y drive, en el 5% solo de chip o en el 2% solo de drive. Ahí vemos como hay 63% en distancias entre 30 centímetros y 1 metro, 46% durante entrenamientos, 90% durante torneos y 75% incluso en la primera vuelta. Ahí estamos viendo también cómo en competición suelen aparecer más que en entrenamiento, lógicamente. Por eso yo pensaba que era una cuestión psicológica. Y continuamos. Síntomas. Sacudidas, temblores, espasmos y en un 49% de los casos en ambas manos. Y el 24% sufrieron esos mismos síntomas al hacer otras actividades como escribir, jugar al billar, tocar un instrumento, etcétera, etcétera. A mí me surge una duda, ¿por qué en los hierros largos no?
por ejemplo, en un 7, en un 8, en un 9, en un 5. Sí, tiene que ser en un chip, ¿Por ¿no? qué solo chips, Yo creo que es drivers más- y pads, ¿no? No, eso a mí me choca radicalmente. Sí, porque podría explicarse con un movimiento corto, Bueno, no sé. pero con el driver Vamos, largo. que cojas un hierro 9 y hagas 35 metros. ¿Por qué no? Sí, Yo, la razón exacta no sé cuál es. En mi caso particular, por ejemplo, aparte de drive, es tee de salida. Cuando estoy en un tee de salida, que yo lo relaciono con que es un movimiento muy rutinario. Para mí, por ejemplo, en contra de lo que puede parecer, cuanto más rutinario sea un movimiento, peor. Si es un golpe que estoy debajo de un árbol y tengo que darle un poco más baja y cerrarlo un poco y tal, por supuesto la puedo fallar, que eso también lo quería decir. O sea, evidentemente, mis fallos y los de muchos amateurs que tienen jips, el 90% de las veces no es por jips, es por un mal swing. Pero cuando te da el jip lo notas perfectamente. Sí. Entonces, cuanto más rutinario es un movimiento, que el del drive se puede suponer que lo es, ¿no? Estás con la calle perfecta y tal, eso es malo para el jip, porque es donde la parte consciente puede intervenir más para fastidiar a la parte inconsciente. Estamos viendo en el tee de No sé el salida doctor y qué un poco opina. por seguir tus comentarios. Aquí vemos a Kevin Na. Yo no sé si esto es un problema de jips. Esto es a cámara rápida, ¿eh? Sí, lo tenemos acelerado para que la gente sea consciente de la cantidad No va tan acelerado, de sí. movimientos. De repente se retira de la bola, se vuelve a poner. Yo no sé si esto es psicológico, que me imagino que sí, o también hay jips en este caso. Es que hay que ver cada caso. Y es difícil realmente verlo con un vídeo así. O sea, porque muchas veces Vamos es muy acelerado sutil, para pero que es nos dé tiempo real. a verlo en el programa, claro. porque Y ha lo de habido- Kevin Na es de locos. No, ha habido muchos Jason jugadores. Dubner ha habido también hace una cosa. Y Sergio García, acordaros. Sergio estuvo mucho Tenemos tiempo. una moviendo las movida- manos. Pero el problema de Sergio García, nosotros le llamamos waggles, ¿no? Yo no sé si hay que diferenciar entre lo que es Sí, una rutina o Dafner hace waggles, el no estar Sergio convencido. García estaba bastante yipado. O sea, estaba ahí un tiempo que no Vamos a podía ver las subir el imágenes palo. de Sergio García, que las Eso tenemos también. Tuvo problemas con la televisión, porque le dijo a la televisión, no podemos estar media hora enfocándote aquí Exacto. solo. Reduce tu tiempo de rutina. Ahí estamos viendo eso que le llamamos waggles nosotros y que no sabemos si tiene algo que ver, doctor, también con una cuestión de jips. Está teniendo ahora Robert Carlson, que le ha pasado igual, que no le pueden sacar en la Sí. tele por lo mismo. Bueno, porque hace 80 además, ¿no? Y luego das un buen golpe y parece como que es más rutina, ¿no? Pero una rutina deformada a lo mejor, ¿no? No lo sé. Es que claro, al final yo creo que hay tantas cosas en este deporte. Es que el golf es muy complicado. Sí, es porque en el fútbol al final dices tú, bueno, pues son habas contadas, pero aquí, madre mía, es que no me creo yo que nadie tenga un jeep en un bunker. Que dicen, el 90% son malos golpes en el bunker. No va a haber jeeps en el bunker. ¿Por qué? Porque tu cerebro dice que no. Pero No es, lo un golpe, sé, ¿eh? es un golpe menos fino también, ¿eh? O sea, yo creo que los chips se dan en las cosas cuando te pide algo de delicadeza también, ¿eh? Sí. Y Ahora hay un falta que digas bunker- nombres, Carlos, precisión. pero dinos algunos ejemplos de jugadores que tú has conocido y que estuvieran A ver. preocupados o que sufrieran en exceso los jips. No, pero o sea, lo que más impresiona, bueno, hay jugadores que ves que no arrancan el palo y que te dicen, si yo quiero arrancar, o sea, yo le digo a mi mente sube y Puedo, el palo pero no no sube sube. y está colocado 1 minuto y medio y es incapaz, tiene que dar la vuelta, te pide disculpas porque es un rollo jugar con ellos y tal, pero bueno, y luego lo que más impresiona más que en el pad, porque en el pad todos fallamos patch así, será por Gibson o no, pero todos tal, impresiona más en aprochando, ¿eh? Gente que la da 2 veces, gente que pega un golpe al aire aprochando, jugadores de circuito europeo, ¿eh? Gente que acaba aprochando una mano, gente que aprocha zurdas y es solo por intentar engañar a la mente, o sea, o a la mente o a quien sea, me da igual, pero Yo he visto a un por jugador intentar sacar con, pegarla un como bunker pueda. con una mano solo. Ujú. Y ahora hace poco ha salido en una de las imágenes aquí de Canal Plus, en un Peugeot y tal, había un jugador aprochando una mano de los que iban a un grupo líder Es que en en el el club de golf hay campo. gente, quiero decir, que es un deporte también muy obsesivo, ¿no? Es un deporte donde la cabeza, o sea, cuando estás jugando al golf no piensas en otra cosa. Hay deportes que estás jugando al tenis y estás diciendo, luego tengo una reunión, a ver si que no se me olvide, y estás allí. En el golf da la sensación de que es imposible. En el golf tu cabeza está funcionando. Quizá por eso pues se meta muchas veces en terrenos donde no se puede meter el cerebro, ¿no? Que se mete demasiado. Ahí estamos viendo imágenes de Sam Snead pateando de todo tipo de maneras, entre las piernas, luego lo prohibieron, cogiendo el pater prácticamente en la cabeza del palo con la mano derecha. ¿Esto es para evitar jips también? ¿Estos son manías? ¿Esto es para No, esto apuntar es- mejor? Vamos, te lo digo yo porque es lo que más aparece. Cuando buscas jips en Google aparece sale esto, ¿no? Sam Snead y llegó un momento en el que ni siquiera ya ni en plan croquet ni nada. Cogía la bola con la mano en el green y al siguiente hoyo. Pero una cosa Llegó interesante a ese en este punto. caso es ver que son personas mayores y lo que dicen a partir de los 35 para adelante. ¿Y es por qué? Porque nuestra capacidad... siempre cuando la gente habla de movimientos, habla de las contracciones, habla de lo activo. Pero lo que define un gran movimiento es nuestra capacidad de inhibir, de decir, este músculo trabaja, pero este no.
Y eso es lo que con la edad cada vez es más difícil, la inhibición. Sí, porque vas cogiendo experiencia, claro. Tu cuerpo va diciendo, hace esto, hace esto. Se tiene más en personas mayores que en niños, claramente. ¿El qué? O sea, los jips. Los jips, claro que sí. Sí, esto es, Hay una degeneración ahí también, ¿o no? Sí, porque con la edad uno va perdiendo la capacidad de inhibir. Ahí tenemos a Marco Mira, también otro jugador que ha sufrido jips. Se acerca mucho a lo que decía la encuesta. A los 40 años empezó a sufrir los jips. Aquí hablábamos de, bueno, pues de 35,9, ¿no? En cualquier caso, a esa mediana edad, ¿no? Y sin embargo es un jugador que continúa jugando y parece que ha tenido menos problemas últimamente de los que tuvo en su día. Bueno, vamos a recordarles a todos ustedes que si eliges todo lo que les gusta, ¿por qué no eligen su propio canal de televisión con I+. Y es que además ahora pueden contratar el I+ desde solo 5,60 euros al mes. Así que pueden llamar y solicitarlo en el 902 1056 66. Bueno, tenemos yo algunas de las conversaciones telefónicas que tuve con Álvaro antes de preparar este programa. Todo esto surgió porque durante las transmisiones el bueno de Álvaro me mandaba correos electrónicos diciendo le acabo de dar un jeep. Y me ponía un ejemplo y me mandaba vídeos y bueno, pues me empezó a llamar muchísimo la atención. Yo pensé que era un doctor especialista en jeeps. Lo que pasa es que luego me aclaró que era un jugador que los había sufrido y que desde entonces pues había estado estudiando mucho el tema y demás. Álvaro, tú me dijiste una cosa que a mí me llegó al corazón y me llamó muchísimo la atención. Y es que hace poco me dijiste, cuando estábamos hablando de Rory McIlroy y de la mala temporada que llevaba, me dijiste que el problema no era ni el cambio de palos, ni la novia, ni que hubiera tenido una mala pretemporada. Y es que le habían aparecido los jips de drive. Incluso llegaste a decirme, será difícil que vuelva a ganar Rory McIlroy. Claro, estábamos hablando de cuando es número 1, firma con Nike, y de repente Álvaro dice, no va a volver a ganar, y pasa una temporada y no hace nada. Entonces digo, hay que hacer un programa e invitar a Álvaro. Álvaro, por favor, cuéntanos. Bueno, lo de decir que no va a volver a ganar esa hipótesis Sí, es tuya. arriesgado, es arriesgado. eran mensajes alarmistas para provocar un programa como este. También te lo digo. Objetivo conseguido. Entonces, Sí, yo- pero es verdad que ha tenido una temporada muy negativa, ¿no? a ver, para mí es una hipótesis. Yo no estoy viéndole jugar el otro día contra Tiger, el mano a mano que echaron, pues no dirías que tiene ningún problema. Lo que pasa es que ahí la componente emocional no es lo mismo. Contra Tiger hablando tranquilamente por el campo que jugando ante un torneo donde es más probable que aparezcan los jips. Entonces, lo que yo digo es que hay que ponerlo como hipótesis y que no es el primer caso de jugador que acaba con su carrera deportiva prematuramente por culpa de jips de drive. Entonces, sí quería decir que Seve, lo dice Han Hani, Seve era una maravilla verle jugar con todos los golpes, no solamente bunker y pat y approach, los hierros también, y solamente era el drive. Entonces, Han Hani, su teoría es que Seve tenía jips de drive. David Duval, exactamente igual, jips de drive. Baker Finch, que hemos visto antes, jips de drive. Entonces, todos han acabado sus carreras deportivas en la treintena por culpa de los jips de drive. Entonces, que no sería descartable, y para mí sería muy triste, yo soy el primero que McIlroy es muy importante para el golf y que me gustaría que siga ganando muchos grandes, pero no sería descartable que un jugador, ya sea McIlroy u otro, acabe con su carrera deportiva muy prematuramente por culpa de los jips de drive. Bueno, si Seve tenía jips de drive, no le ha ido mal, ¿eh? A los Sí, pero 38 es años verdad ganó su que- último torneo. A los 38 años. Y, Claro, con la los calidad 5 que años, tenía extraña el que se Seve siempre ha dicho que su carrera estaba inacabada y que él siempre pensaba que iba a ganar muchos más medios de los que ganó. Bueno, yo Entonces, creo que el problema de Seve, que bueno, no es por entrar en el problema de Seve, Seve tenía un problema de espalda brutal, que es lo que acabó con su carrera a los 38 años, no los jips de drive. Me da a mí la sensación, pero bueno, es verdad que habrá jugadores de máximo nivel que digan, yo con esta situación no lo puedo aguantar, ¿no? Pero si, no lo sé, en el Además, caso... tiene un componente genético que esto también el doctor Farias puede confirmarlo. Se dice que, bueno, pues que si tus padres o tus abuelos han tenido jips, tu probabilidad de tenerlos es más alta. Y Ramón Sota, el tío de Seve, se retiró muy prematuramente, con 33 años, por jips de pat. Y eso lo ha comentado en entrevistas que habéis hecho vosotros. Él decía, por ejemplo, es que además no te avisan, los jips no te avisan. Sí, Valentín Barrios era y ha sido uno de los mayores pegadores que ha tenido nuestro país entonces, cuando las bolas eran como eran y las maderas eran como eran. Es un tipo alto, fuerte y tal. Y Valentín decía, yo no he podido ser más en el mundo del golf porque era una máquina de tripatear, ¿no? Era capaz de meter la bola en el hoyo, ¿no? Pero bueno. Pero es importante hacer esa matización, porque estamos hablando de genético. Sí, usted tiene el gen del distónico, usted tiene el gen de Severiano Ballesteros.
Lo que digo es que está asociado. Estamos hablando de si en violín, por ejemplo, de los 10 mejores violinistas del siglo XX, 6 estaban afectados. Con lo cual, si a usted le dice, usted es violinista y tiene este gen, ¡wow! Soy un fenómeno. Entonces, Es una enfermedad profesional. Es una enfermedad, además de los grandes, ¿no? Entonces, no lo veo como negativo en absoluto la cuestión genética, porque quiere decir, usted tiene alta plasticidad, es extraordinario a la hora de aprender, pero claro, es un don que puede, por lo que puede pagar un precio. Aprende tan rápido que también aprende los errores. Ya. Doctor, nos quedan 5 minutos y antes de ir al dossier de prensa que se encarga Guillermo, le quería preguntar, porque algunos jugadores han hecho uso de betabloqueantes para evitar los jips. Sí. ¿Esto es una frecuencia también dentro de los jugadores con jips? Porque claro, ahora se mira todo con lupa Sí, y no se demás. puede- de por hecho, no se cuestiones de pueden doping. tomar. Ahora hay Es doping, ya. Claro. Se considera... ayuda, pero no impide. O sea, puede hacer que vayas un poco más relajado, Claro, pero está claro que relajando no al es jugador, el le quitas la betabloqueante. presión. Claro. El betabloqueante no es una solución para el GIPS. Como yo lo veo, quiero dar un mensaje positivo. El GIPS se puede tratar, la persona se puede reeducar, puede dar la vuelta a la secuencia cinética, la puede reorganizar otra vez, es reprogramar, olvidar lo que está mal, porque es un problema de memoria. Hay que abandonar ese hábito, entrar en el nuevo y estabilizarlo. Eso es posible, se está haciendo cada vez más, tanto en cirujanos como en músicos, como en atletas, como en jugadores de golf y de tenis. Lo que pasa es que estamos en el principio de una revolución que habrá que diagnosticarlos pronto, porque cuanto antes empiezas a trabajar, mejor. Porque como pueden ustedes imaginar, si yo estoy jugando con jips horas y horas durante años, mis músculos van a cambiar, porque esa contracción extrema que yo uso va a cortar mi musculatura. Entonces necesitaré fisioterapia también. Entonces la idea es identificarlo pronto, se puede tratar y además se puede recuperar y se puede volver al mismo nivel. Lo que ha pasado con músicos, que por un lado ha habido mucha investigación con músicos, es que la gente podía incluso después de la rehabilitación ganar un Grammy. O sea, se puede seguir en la élite o subir a la élite después de un JIP. Lo que pasa es que hay que hacer el trabajo bien y te tienen que dar todas las condiciones ideales. La revolución de los jips va a ser la nueva época. Guillermo, vamos con el dossier. Bueno, pues hay una noticia que podemos leer en el periodigolf.com, que es que China quiere seguir hablando español. Después de la gran victoria de Gonzalo Fernández Castaño en Shanghái, bueno, pues llega el HSBC, solo va a haber 3 jugadores, iban a estar Miguel Ángel y Sergio, pero al final también se mete Gonzalo Fernández Castaño tras esa espectacular victoria y le abre la puerta de cara al circuito norteamericano el año que viene, pues ya metido entre los 30 mejores del ranking mundial. 28 puestos ha subido en el ranking mundial. Está Gonzalo, cuarto en la Race to Dubai, está el primero en la lista europea de la Ryder Cup. Yo creo que ayer pude hablar con él y estaba feliz, encantado y también quitándose un peso de encima, ¿no? Porque no es que tuviera nada complicada la situación, pero necesitaba una victoria y está llegando en el mejor momento. Y yo creo que esta siguiente semana pues puede seguir, ¿no?, aprovechando el tirón y haciendo bien, así que vamos a ver en este HSBC. Y luego, hombre, pues esta noticia de Rory McIlroy, que sigue cogiendo confianza y ganando a Tiger, ¿no? ¿Volverá a ganar o no? Bueno, ya ha ganado al número 1 del mundo, que no está mal. Es verdad que aquí hay cero tensión. Cuando tiene que jugarse las habichuelas o jugar un mayor, es una pues exhibición, claro, al pero final, que ¿no? la presión entra para todos. Al final estamos hablando de un problema que es global, que no es técnico, ni es físico, ni es mental. Es un problema que el JIP podría englobar a todo. Y la buena noticia que el doctor nos ha dicho, que se curan. Así que estén tranquilos, que si tienen un JIP, pues nada, lo quitamos no rápidamente, pero se quita, ¿no? Bueno, pues el dossier de prensa que nos ofrece el periodigolf.com y nos quedamos sin tiempo. Me gustaría que tuvierais una última intervención de 30 segundos, por favor, para terminar el programa, por si ha quedado alguna cosa que no hayamos tratado. Seguiremos investigando, no obstante, sobre el tema de los JIPs. Tú sigue mandándome correos y provocarás un segundo programa. Así que, Álvaro, es tu turno. Bueno, yo quería aprovechar para agradeceros mucho el haberme invitado y bueno, lo que se suele decir enhorabuena por el programa, pues quiero aprovechar este momento para deciros lo que tenéis un canal maravilloso y que para mí es un honor estar aquí y compartir la mesa. Con Carlos he tenido la suerte de jugar alguna vez y verle siempre es un placer. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti. El placer es nuestro y un honor. Carlitos. Que nada, Tu turno. muchas gracias, Manolo, y a todos. Y que yo lo quité con el pateescoba, la verdad os lo digo, y ahora no lo tengo, pero también yo confío en que, o sea, que no lo tengo porque me da igual hacer birdie que bogey. O sea, no tiene nada que ver el estado de presión con el que cuando estás compitiendo o cuando sales a jugar con tus amigos y lo único que hay en juego es una cerveza, ¿no? Pero bueno, mi punto de vista es que con un buen entrenamiento técnico, con unas buenas rutinas y demás, cogiendo confianza a partir de ahí, seguro que puedes, por lo menos, disminuir el problema. Doctor.
Yo lo que quiero decir, muchas gracias por haberme invitado, lo que quiero decir es que cualquier persona que tenga JIPS o que piensa que tenga JIPS, que tenga mucho ánimo, porque básicamente no están enfermos, simplemente el balance interno no es el adecuado. Entonces, encontrando su equilibrio otra vez, la disfunción desaparece, porque no pasa nada, están sanos. Es solo una cuestión de coordinación que se da como un fenómeno en el tiempo. Puedes estar afectado hoy y mañana estar bien. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Un placer tenerte aquí también, Carlos, a ti, Guillermo, Álvaro. Y bueno, pues decía Guillermo Salmerón que la victoria de Gonzalo Fernández Castaño ha sido importante, desde luego que lo ha sido, y además ha evitado que este año los españoles no consiguieran una victoria en el circuito europeo. Son 20 años consecutivos con victorias en el European Tour y por eso la semana que viene vamos a hablar de este fenómeno tan maravilloso que ha acompañado al golf español durante la última veintena de años. Así que así lo dejamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan buena semana y hasta el miércoles que viene. But it sure don't help my concentration. We're just a wild bunch that you can't